Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda parte de la clase de Historia del Pensamiento Económico Argentino, para completar un poco esta unidad. Estábamos en la segunda de las tres partes en que habíamos dividido la presentación, que abarcaba el periodo de la crisis del 90 a la crisis del 30, que abarca, bueno, digamos, lo que hemos denominado al principio el régimen conservador y la república radical, que justamente tiene su fin con esta crisis. Hablamos un poco de la crisis del 90 y de la salida de la misma, del rol que para algunos autores tuvo Silvio Gesell, y ahora vamos a ver otras figuras que abarcan que se ubican en este periodo. El primero de los autores es Luis Roque Gondra, que es una figura interesante porque es tal vez la primera persona que se ocupó del pensamiento económico argentino, o mejor dicho, de la historia del pensamiento económico argentino. ¿Qué economistas entonces descuellan? Bueno, Luis Roque Gondra vivió entre 1881 y 1947. O sea que le tocó ver el régimen conservador, le tocó ver la República Radical, le tocó ver la década infame, y le tocó ver los orígenes del peronismo, que no lo trató del todo bien. Ahí tenemos una imagen de Roque Gondra, más o menos entre los 40 y los 50 años de edad. De 1920 a 1946, era abogado, ¿no? Fue profesor titular de Economía Política en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que se había creado en 1913. Y antes, en 1918, merced al movimiento de la reforma universitaria, había dado el primer curso de economía neoclásica que se dio en el país. Por eso podemos considerarlo como el máximo expositor neoclásico en la Argentina, a través de la Escuela de Lausanne, ya que básicamente enseñaba Walras y Pareto. Y además tradujo al español el libro de otro discípulo de Pareto, Maffeo Pantaleoni, en 1918, con autorización del autor, para poder usarlo en sus cursos. El abogado no tenía formación matemática, el doctor Fernández López contó, nunca lo dejó escrito, pero contó en alguna ocasión que él habló con el hijo de Gondra y le dijo que el hijo de Gondra memorizaba las demostraciones matemáticas, ¿sí?, para poder presentarlas en sus clases. Ya no enseñaba en la Facultad de Derecho como otros, como Avellaneda, por ejemplo. Enseñaba en la Facultad de Ciencias Económicas. Al no tener formación matemática, en algún momento asoció a su cátedra al matemático italiano Ugo Broghi, que era profesor de estadística en esa facultad, y del cual hablaremos después brevemente. Además de ser profesor, es de alguna manera el primer historiador del pensamiento económico argentino, como dijimos. Hay un artículo clásico de Gondra, que es de 1945, sobre la historia del pensamiento, y que aparece en un texto de Fondo de Cultura Económica, que está en la bibliografía de la materia, que habla sobre el pensamiento económico latinoamericano. Y él escribió el capítulo dedicado a la Argentina, que abarca desde los orígenes de la disciplina, digamos, de los primeros expositores, hasta aquel momento. Hay que tomar el artículo con precauciones porque está escrito desde una perspectiva ideológica muy fuerte, y todo exponente que no sea liberal es denostado fuertemente. Así que, digamos, adolece de falta de cientificidad, podríamos decir. También la tradición de considerar a Belgrano como el primer economista argentino se la debemos a Gondra. Era radical, hombre de confianza de Hipólito Yrigoyen, y bueno, fue funcionario radical. Por ejemplo, en la intervención dispuesta en la provincia de Tucumán. Sin embargo, pudo estudiar la vida de Belgrano directamente en la biblioteca de Bartolomé Mitre. Recuérdense que Mitre había sido el primer historiador de Belgrano. Y entonces en 1923, ya mucho después de que Mitre hubiera fallecido, escribirá Las ideas económicas de Manuel Belgrano, donde lo califica como el primer economista argentino.
20 años después, en 1943, escribe la primera historia económica que se hace en nuestro país, llamada justamente Historia Económica de la República Argentina. Fíjense, estos hombres a caballo entre dos siglos, era de 1881, era abogado y fue profesor de economía política. Está bien, no existía la carrera de economía en aquel momento. El primer cargo que tuvo fue de profesor de instrucción cívica en alguna escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires, perdón, de profesor de literatura en alguna escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires, por intermedio, sugestión o recomendación de Hipólito Yrigoyen, que era profesor de instrucción cívica. Y lo fue hasta Yrigoyen hasta 1905, en que debió renunciar por el levantamiento radical de ese momento. Y Gondra fue absolutamente competente, claramente. Bueno, estas son consideraciones que no vienen al caso, que pueden leerlas ustedes detenidamente. Este es su texto, uno de sus textos más conocidos, el curso de Economía Política y Social, editado por Peuser en 1945 o 1946, donde justamente reproduce aquel artículo al que hacíamos referencia. Entonces, con Gondra ingresa el pensamiento neoclásico por la Escuela del Equilibrio General en la Universidad de Buenos Aires. Por eso es importante traerlo a colación. Hugo Broggi, al que citamos, descubre dos cosas importantes. En 1919 infiere la existencia de una función de utilidad social, independientemente de Pigou y otros autores de economía del bienestar. Y en 1923 enuncia lo que una década después van a decir Wald y otros autores en Alemania y Austria. Recordarán cuando vimos el pensamiento balraciano que para este autor francés la igualdad entre el número de ecuaciones y el número de incógnitas era condición necesaria y suficiente para postular la existencia de un equilibrio, digamos, la unicidad de un equilibrio general. Broggi en 1923 va a decir que es un error pensar así, ya que eso era válido o sería válido solo en el caso de que las ecuaciones fuesen lineales. Pero si se tratase de ecuaciones no lineales, no bastaría con esa condición, o mejor dicho, la igualdad entre el número de ecuaciones incógnitas no sería una condición necesaria y suficiente. Y, bueno, va a entrar en conflicto con Gondra, para quien Balras y Pareto no estaban en discusión, ¿no? Falacia de autoridad, podríamos decir. Pero bueno, desgraciadamente no trascendieron estas aportaciones de Hugo Broggi fuera de, aunque fueron publicadas, digamos, fuera del país. Un estadístico alemán, Abraham Wald, postulará exactamente lo mismo una década más tarde, pero irá más allá al demostrar cómo se puede superar ese escollo, lo cual también va a ser una demostración incompleta, porque recién en la década de los 80 esa cuestión podrá ser finiquitada. Bueno, ahí tenemos un texto, la foto de un texto de Broggi, tomada de internet, un texto de matemática actuarial. O sea, Broggi no era economista, era matemático, que bueno, tuvo esta vinculación a través de la asociación con Gondra, pero evidentemente fue un caro estudioso, caro y concienzudo estudioso de la cuestión. Otro autor importante, fundamental a mi juicio de este periodo, es Alejandro Bunge. Fíjense, vivió 63 años, relativamente escasos, entre 1880 y 1943. Es un hombre a caballo entre dos épocas, porque empieza a ver la decadencia de un periodo histórico en nuestro país y no llega a ver lo que sucede en el tiempo a esa decadencia. O sea, lo que podríamos llamar la decadencia de la Argentina tradicional. Morirá 2 semanas antes del golpe militar del 4 de julio. ¿Sí? De 1943, que inaugura un nuevo periodo histórico en nuestro país, al que hemos llamado la democracia de masas. Ahí tenemos una foto de don Alejandro Bunge. Los Bunge son una familia de origen germánico que estaban instalados en nuestro país desde hacía cierto tiempo. Alejandro, autor que nos interesa, nació en Buenos Aires, estudió ingeniería y derecho en la universidad de esa ciudad, pero se diplomó en Alemania como ingeniero electricista en 1904, a los 24 años de edad.
Al regresar a la Argentina empezó a trabajar en la división estadística del Departamento Nacional del Trabajo, que se había creado en ese momento. Creo que es el último año de la presidencia de Roca. En ese mismo año es cuando Vialet Macé publica el famoso Informe sobre el estado de las clases obreras y populares en la Argentina, que será el antecedente de la futura Ley Nacional del Trabajo a propuesta de Joaquín B. González, que era ministro del presidente Roca. Cuando se crea la Facultad de Ciencias Económicas en 1913, es adjunto de Broggi, al que hemos mencionado, en la cátedra de Estadística. Y en 1915 es nombrado director general de Estadística de la Nación, cargo que ocupará hasta 1925. A pesar de ser antirradical, no va a permanecer en el cargo, ¿no? Este organismo sería una especie del antecedente del actual INDEC. Escribió 20 libros y más de 400 artículos. Fue muy prolífico, lo que habla de una vasta trayectoria intelectual. En 1918 fundó la Revista de Economía Argentina, una publicación mensual que dirigió hasta su muerte cuando llevaba publicados 42 tomos de la misma. Entre sus obras, las más importantes son las siguientes: Riqueza y renta de la Argentina, su distribución y capacidad contributiva, de 1917, en plena Gran Guerra. El comercio exterior argentino, del mismo año. La desocupación en la Argentina, también de 1917. Ferrocarriles argentinos, de 1918. Las industrias del norte, de 1922. La economía argentina, 1928-1930. El problema vitivinícola, de 1929. Una nueva Argentina, de 1940, que es tal vez su libro más conocido. Aunque en realidad esta última es una recopilación de trabajos más breves publicados originariamente en su revista y organizados en forma temática. Veamos entonces la primera de las obras citadas, de 1917. ¿Qué es lo que hace en ella? Estima el ingreso nacional argentino. Casi nada. Fue la primera estimación de esta magnitud económica hecha en América Latina, existiendo en esa fecha muy pocos trabajos en el mundo a ese respecto, de los cuales Bunge no tenía noticias. O sea que es algo propio y no inspirado en otros autores. Fíjense ustedes. La primera de América Latina, muy pocos antecedentes en el planeta, y de los escasos antecedentes él no los conocía. Para él medir el producto o ingreso era sumar los ingresos de los factores productivos a los que dividía en dos: las rentas individuales y las rentas de los capitales. No es exactamente como lo haríamos nosotros, ¿no? Usamos básicamente un criterio funcional. En 1918, es decir, al año siguiente, se convierte en el primer autor argentino que obtiene series cronológicas de precios, siendo su objetivo el estudio de la evolución del costo de vida. Y descubre que en el periodo 1910-1917 hubo un 46% de alza en dicho indicador, considerando al primero de los años mencionados como año base. Y digamos hoy un 46% de inflación. Fíjense que este periodo abarca los años previos y, digamos, excepto el último año de la guerra, de la Gran Guerra, los 4 primeros. En el mismo periodo, los salarios monetarios no habían cambiado. Interesante. No son años sin importancia. Ténganse presente que en el medio, en 1914, había estallado la Gran Guerra. En junio de 1919, propone entonces un coeficiente de corrección monetaria en función del índice del nivel general de precios que se aplicaría para indexar los salarios, anticipándose a la célebre conferencia de Friedman de fines de los 60. Bunge es un hombre que proviene de los sectores encumbrados de nuestro país, es miembro de una familia, bueno, tradicional o emparentado con familias tradicionales argentinas, y participa del espíritu de la época y hasta del racismo positivista al estilo de José Ingenieros. Uno de los ejes temáticos del libro de 1940 es la decadencia de la raza blanca, por ejemplo. Cuestión estrambótica sobre la que no me pienso extender.
Sin embargo, es un hombre lúcido que se da cuenta de que hay que cambiar las cosas y entonces propone, por ejemplo, el alza de los salarios, yendo más allá de los planteos liberales, para los cuales el nivel salarial se determina en un mercado libre de interferencias, sobre todo de tipo gubernamental. Fue corresponsal de Irving Fisher, el célebre economista norteamericano, remitiéndole copia de su trabajo sobre las series cronológicas. Ambos se conocieron en 1920 en una conferencia panamericana. Y fue un decidido partidario de la industrialización. Y fue también un economista de economistas, ya que numerosos profesionales argentinos, casi todos de formación católica, porque Bunge era un hombre de fuertes convicciones religiosas, fueron sus discípulos. Por ejemplo, Raúl Prebisch, Francisco Bersecchi, Francisco García Olano, José Figuerola, un catalán que después fue funcionario de Perón, Carlos y Rafael García Mata, César Belaúnde, Carlos Correa Ávila, Emilio Llorens y Carlos Moyano Llerena, quien terminaría siendo ministro de Economía en la época de la dictadura del general Onganía. Bunge fue un hombre acostumbrado a la medición de una rigurosidad germánica por otro lado. Él ve que el modelo agroexportador, como lo denomina Aldo Ferrer, está llegando a sus límites. Nota que durante los 10 años subsiguientes a la finalización de la Primera Guerra Mundial no aumenta la superficie sembrada. O sea, del 18 al 28. Se da cuenta entonces que la economía argentina tiene, como dirían posteriormente los estructuralistas, una vulnerabilidad fundamental que no la posee un país industrial. ¿Cuál es el hierro? Que depende de centros de consumo y de proveedores externos. Mientras haya demanda de nuestros productos agrícolas, afirma, y oferta de los productos que no fabriquemos, el mecanismo, o sea, la economía argentina a través de este mecanismo externo va a funcionar. Pero en la medida en que aquellas desaparezcan, esto es, ya sea la demanda de nuestros productos agrícolas o la oferta de los productos de los que nosotros carecemos, o ambas simultáneamente, o al menos decaigan, se interrumpirá dicho mecanismo y entonces tendremos una crisis. Consecuentemente, Bunge ve que después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña no puede seguir creciendo. Y en lugar de potencia hegemónica en los mercados internacionales, se lo está cediendo paulatinamente a los Estados Unidos. Está bien, no es el único en darse cuenta de esto, los propios británicos lo saben. Pero ¿qué pasa? Esto nos afectaba a nosotros dada la relación particular con Gran Bretaña de complementariedad económica. Cuando Jorge Abelardo Ramos, el historiador ex izquierdista, digamos, escribe un libro para historiar este periodo, se llama Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, son varios tomos, y el tomo que describe este periodo lo llama el sexto dominio. Los dominios eran una forma de dominación semicolonial que tenía Gran Bretaña o el Reino Unido con, por ejemplo, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, etc. Como si fuésemos una dependencia más de ese país, dada la gran complementariedad de ambas economías, como decíamos. Nosotros nos abastecemos de sus productos industriales y ellos se abastecían de nuestros productos agrícolas ganaderos. Como decía el lema de la oligarquía argentina, comprar a quien nos compra. Ahora bien, ¿qué pasa con Estados Unidos, que es la nueva potencia emergente? Bueno, sucede que nuestras economías no son complementarias, sino que son competitivas. Porque Estados Unidos no solo no necesita alimentos, sino que además los exporta. De hecho, no en aquel momento, pero hoy es la economía agraria más importante del mundo. Bunge observaba entonces que por un lado le vendíamos a Inglaterra, con la cual teníamos una balanza comercial superavitaria, y por otro lado le comprábamos a Estados Unidos, con el cual la balanza comercial era deficitaria. Claro, porque no teníamos demasiadas cosas para venderle. Es decir, que mientras hubiera esos mecanismos compensadores en esa especie de relación triangular, como la llamó el historiador Escudé, la cosa funcionaba, pero el día que esos mecanismos desaparecieran, como pasó a fines de la década del 30, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, íbamos a tener serios problemas. Ahí está la portada de la primera edición de Una Nueva Argentina, el texto que mencionaba. ¿Cuál era la salida?
para evitar esa crisis o para salir de la crisis? Pues la diversificación de la producción y también de las exportaciones. En una palabra, producir bienes industriales y exportarlos para no depender siempre del mercado consumidor británico. Agravado por el siguiente problema. En 1924, en un artículo, Bunge dice lo siguiente: en la medida que este proceso de declinación británica y expansión norteamericana continúe, Gran Bretaña se va a recluir en su propio mundo, en el Commonwealth, en su imperio, digamos, dejando de lado esta relación privilegiada que mantuviera con nuestro país. Esto efectivamente sucedió en 1932, que preclara la visión de Bunge, cuando después de la crisis de 1929 se hace la conferencia de Ottawa y entonces Gran Bretaña le otorga una relación privilegiada a sus dominios en el aspecto económico, dejando de lado la vinculación con Argentina. ¿Cómo reacciona la oligarquía argentina? Bueno, firmando el célebre pacto o tratado Roca-Runciman al año siguiente. O sea que Bunge vislumbra este acontecimiento casi 10 años antes de que ocurra, lo cual habla muy bien de su capacidad de análisis al respecto. Obviamente, su opinión no es tenida en cuenta, para nada. Otra conclusión lógica que Bunge extrae de su análisis es que para fomentar la industrialización hay que aplicar medidas proteccionistas. Y aquí se comporta, podríamos decir, como un buen alemán de la escuela histórica. Es razonable suponer que recibió estas influencias en su aprendizaje a principios del siglo en ese país, en Alemania. Aunque en general, más que influenciados por el historicismo germano, los proteccionistas argentinos lo estuvieron por el federalismo norteamericano, especialmente por Hamilton. Decía Bunge, esto es muy lapidario, por ejemplo, que todos los países del mundo tenían una política económica autónoma, menos Argentina. La política económica argentina no era sino una dócil sumisión a los dictados de los mercados mundiales y especialmente a los intereses británicos. Y aquí no hacía ningún tipo de distingo entre los gobiernos radicales y los gobiernos conservadores. Tuvo también Bunge otras anticipaciones geniales. En su escrito de 1917 ya mencionado, fue el primer economista argentino que pensó en la capacidad contributiva de los distintos agentes económicos y cómo sancionar un impuesto a la renta en función de dicha capacidad contributiva. Recuerden que el impuesto a los réditos es de 1932. En 1909 propuso crear lo que llamó la Unión Aduanera del Sur, a la usanza del Zollverein alemán del siglo XIX, que en su opinión debía estar integrada por Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Chile, excluyendo a Brasil, que era nuestro rival, digamos. Sin embargo, varios años más tarde, revisa esta posición y agrega a este país en su propuesta. Noten ustedes que en 1909, entonces, propone lo que recién se hará efectivo en 1991, con el Mercosur, que podríamos pensarlo hoy como que está en crisis, pero por motivos políticos, no económicos. Propuso también la creación de lo que denominó un impuesto al latifundio social, que no es exactamente lo mismo que el impuesto a la renta normal potencial de la tierra que quiso aplicar el gobierno peronista en 1974, cuando Helvar era ministro de Economía y Horacio Ghiberti secretario del área respectiva. No, sino que es un impuesto que pagarían aquellas personas que concentraran mucha propiedad de tierras, de forma tal de propender a que estas personas se fueran desprendiendo de las mismas. O sea que hubiera muchos, no solo más agricultores, sino que hubiera agricultores propietarios, ¿sí? Como forma de expandir la producción agropecuaria. Fíjense, una visión crítica de un hombre vinculado a la alta sociedad, digamos, que sin embargo ve el latifundio como un serio problema en cuanto al retraso de la expansión económica argentina. Y proponía también algo que después fue recogido en el Plan de Reactivación Económica de 1940, del cual hablaremos: mecanismos de construcción de viviendas económicas para las clases populares. O sea que Bunge es un hombre que ve con claridad los problemas de la economía argentina antes de que estos se manifiesten en forma explosiva. Desgraciadamente no es seguido en su prédica por las autoridades y muere en las vísperas del cambio político y económico, como dijimos hace un rato. Es razonable suponer que hubiera acompañado al régimen peronista, por lo menos en sus primeros años.
De hecho, uno de sus discípulos, como ya señalamos, estuvo en la reunión del mismo, que fue Figuerola, que no era un cuatro de copas, porque cuando muere Bunge, Figuerola es el encargado de redactar la necrológica en la revista de Economía Argentina que él había fundado. Es en esta época también en donde aparece el pensamiento socialista en nuestro país. Y de alguna manera vinculado a Juan B. Justo, uno de sus principales expositores. Ahora, el que introduce realmente el marxismo como instrumento de análisis en la Argentina es un ingeniero alemán, Hermann Abel Alliment, que no se sabe si nació en 1835 o 36, pero sí se sabe que falleció en 1910. Era ingeniero de minas y vivió en la provincia de San Luis mucho tiempo, casándose con una dama de una familia tradicional puntana. Ahí tenemos la efigie de Don Alliment. Fundó en 1891, es decir, antes de la fundación del Partido Socialista, el periódico El Obrero, vocero de la Federación Obrera y de orientación claramente marxista. Después, en 1894, sigue escribiendo en La Vanguardia, y en 1896, año oficial de la fundación del Partido Socialista, participa en su creación. Alliment es un gran teórico marxista que publica artículos en La Nueva Gaceta, la revista teórica de la socialdemocracia alemana, y es también la primera persona que seriamente aplica el marxismo para el estudio de las cuestiones nacionales argentinas. Apoya la Revolución del Parque de 1890, y en su lugar de residencia, una de las provincias más atrasadas del país, San Luis, se vincula al radicalismo local, considerando esto como la mejor opción posible, dada la inexistencia de un campo propicio para el desarrollo del socialismo en esa zona. Ex post facto, después, en los años 90 y 2000, varios marxistas lo van a criticar por esa actitud, una cosa ahistórica por completo. Fue colaborador, además, y corresponsal de las principales instituciones científicas argentinas casi desde sus fundaciones. La Sociedad Científica Argentina desde 1874, la Sociedad Entomológica Argentina desde 1874, la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba desde 1875, la Sociedad Geográfica Argentina y el Instituto Geográfico Argentino. Fue inventor y usó por primera vez la dinamita y también la fabricó en Argentina. Fue el primer científico argentino en llamar la atención sobre la importancia del petróleo y los posibles yacimientos que podrían encontrarse en el país, mucho antes del descubrimiento oficial en Comodoro Rivadavia. También realizó aportes importantes en materias de meteorología, arqueología, folclore y flora. Promovió la industrialización del país y el desarrollo de la educación técnica, en una época en que la tendencia dominante del gobierno era dedicarse exclusivamente a la producción agropecuaria y dar prioridad a la educación general y comercial. Esto es interesante, un socialista o un marxista que promovía la industrialización del país, cosa de la que el Partido Socialista clásico no se va a ocupar demasiado, por lo menos durante sus 4 primeras décadas. En general se considera que el primer pensador socialista argentino, nacido en el territorio, es Juan Bautista Justo, que vivió entre 1865 y 1928. Ahí lo tenemos. Justo también es un hombre vinculado a la sociedad tradicional, estando emparentado con el general Agustín P. Justo, futuro ministro de Alvear y presidente de la República durante la década infame. Eran de origen italiano y no español, eran Giusto, pero fue castellanizado de esa manera. Es un hombre muy culto que lee y habla varios idiomas, y según Javier Frencé, que ha estudiado su itinerario intelectual, el mismo se puede dividir en 3 etapas. La primera sería hasta 1889-90, la segunda hasta 1898-99, y la tercera sería desde ese momento hasta su muerte. Se parece a Quené, era médico. Es un médico formado en la Universidad Positivista de fin de siglo, lector de Herbert Spencer, lectura obligada de las clases cultas de ese momento, ya lo hemos mencionado, el gran divulgador del darwinismo social, y también de alguna manera participa del racismo larvado de las clases dirigentes. Es médico cirujano y una vez que se gradúa en 1888 viaja a Alemania.
Y allí descubre lo que es la realidad sanitaria de los países, digamos, más avanzados, sufriendo un verdadero shock por la comparación con lo que justo conocía hasta entonces de los hospitales públicos de nuestro país. De regreso a nuestro país, comienza a volcarse a la acción política, vinculándose al movimiento de la Unión Cívica de la Juventud, y participa, como hemos dicho, en la Revolución de 1890, pero no como combatiente, sino como médico, asistiendo a los heridos. Esta especie de bautismo de fuego, o de bautismo de no fuego, si ustedes quieren, hace que sienta una repulsión muy grande por todo acto de violencia, y que a la vez desprecie lo que él llama la política criolla, en forma despectiva. Esto es la política de acuerdos, agachadas, fraude electoral, etc., de la que en su opinión no solamente participan los conservadores, sino también los radicales. La segunda etapa, entonces, de su pensamiento comienza a continuación de este acontecimiento, y es cuando justo comienza a buscar otra solución a los problemas que él avisora. Hacia 1893 comienza a leer bibliografía socialista. Puede leer en alemán, y entonces se suscribe a la Nueva Gaceta y se vincula a los primeros grupos socialistas locales, primero universitarios y después obreros. Cuando se funda el semanario La Vanguardia en 1894, justo vende su auto para obtener fondos a tal fin. O sea que era un hombre que estaba convencido de lo que hacía. Lee también a Marx en alemán. ¿Y qué hace? Bueno, lo traduce al español. Traduce el primer volumen del Capital, siendo esta la primera traducción al español de Marx. Aparece el libro en 1898 en Madrid y va a ser reeditado numerosas veces en Argentina, fundamentalmente por la editorial Claridad, vinculada al Partido Socialista. Según Fernández López, es mejor traducción la de Juan B. Justo que la de Wenceslao Roses, en la edición clásica del Fondo de Cultura Económica. Y según Pedro Escaron, traductor del Capital completo de la edición del siglo XXI, la de Justo era la mejor traducción de todas las que se habían hecho al español, obviamente hasta la que hizo Escaron. Escaron le dedica un prólogo de unas 80 páginas donde habla de la cuestión de las traducciones del Capital. Bien, esta segunda etapa concluye hacia ese momento, es decir, el momento de la publicación de la traducción del Capital, que es cuando en la socialdemocracia mundial se da la polémica entre revisionistas y ortodoxos, que obviamente él sigue a través de las páginas de la prensa alemana. ¿Qué hace Juan B. Justo entonces? Se vuelca decididamente hacia la postura revisionista de Bernstein. En 1909 va a publicar su obra más importante, llamada Teoría y Práctica de la Historia, donde claramente se muestra como discípulo y partidario de ese revisionismo, ya que confía en la evolución pacífica del capitalismo al socialismo a través de la acción parlamentaria. Y eso es lo que va a hacer el partido. Entonces el Partido Socialista Argentino es claramente parlamentarista y urbano. Le costó mucho hacer pie en zonas rurales, en una época en que el grueso de la población argentina, una proporción importante al menos de la misma, era población rural. En lo económico, el pensamiento de Justo y de sus discípulos es estrictamente liberal. Se opuso permanentemente a todo intento proteccionista, sosteniendo que el proteccionismo lo que hacía era disminuir el salario real de los trabajadores, porque obviamente tendrían que consumir productos más caros de fabricación nacional que los que venían del extranjero. Entonces, cualquier discusión acerca de o intento proteccionista que hubo en Argentina fue boicoteado sistemáticamente por los socialistas, al menos los socialistas de este periodo que finalizará en 1930. Recién en las postrimerías del gobierno peronista, un socialista llamado Julio B. González, hijo de Joaquín B. González, va a revisar la postura librecambista del Partido Socialista, o sea que se va a tardar bastante tiempo para él. El autor que hemos mencionado, Jorge Abelardo Ramos, llama a este tipo de socialismo cipayo. Los cipayos eran una tribu en el norte de la India que combatía para los dominadores británicos, digamos, ¿no? Pero esta postura liberal en el socialismo no es tan rara como pudiera parecer. Está toda la influencia del socialismo británico de los fabianos. Por ejemplo, los Webb, el matrimonio Webb de los que hemos hablado, que fundan la Sociedad Fabiana,
fundan también la London School of Economics, que estaba pensado para ser un centro de estudios económicos socialistas y se convertirá en el refugio de los economistas más conservadores de Inglaterra y del continente, como Robbins, von Hayek, etc. El mismo Bernard Shaw, integrante de la Sociedad Fabiana, que se confiesa socialista, cree, sin embargo, en la teoría económica marginalista. O sea que no era una incongruencia tan grande como podría parecer en un primer análisis. Son socialistas liberales, son librecambistas, y donde se manifiesta más claramente este liberalismo es en un texto que se publica en 1921, de la mano de Juan B. Justo, Estudios sobre la moneda, donde defiende, al estilo de los mejores conservadores, lo que entonces se llamaba la moneda sana. Es más, no es casual que el más grande exponente del pensamiento económico liberal tradicional argentino, estamos hablando de Federico Pinedo, haya surgido de las filas socialistas. Bueno, también en el socialismo tradicional, inclusive marxista, hay una discrepancia en términos de libre cambio o proteccionismo. En realidad, en 1847, en una conferencia que va a dar durante su exilio en Bruselas, se manifiesta claramente partidario del librecambismo. O sea que es un texto que Juan B. Justo conoce. Después, ya más envejecido y con más experiencia y estudios a cuestas, Marx revisará su posición librecambista y tendrá algunos escritos que van a ser conocidos recién en el siglo XX, donde se manifiesta favorable al proteccionismo en algunas circunstancias. Por ejemplo, para el caso irlandés, ¿no? Pero esto está en la correspondencia que obviamente Juan B. Justo no pudo conocer. O sea que aún dentro de la corriente socialista marxista tampoco está clara la cuestión libre cambio o proteccionista. El Partido Comunista Argentino, que es una decisión del Partido Socialista, también va a ser liberal en ese sentido, va a ser enemigo de la industria nacional, por lo menos en alguna etapa de su desarrollo. Muy bien. Pasaríamos entonces a la última de las tres etapas, de la crisis del 30 al 45, y vamos a visualizarla a partir del autor que hemos mencionado recién, Federico Pinedo, que vivió entre 1895 y 1971. Ahí tenemos una imagen de Pinedo joven, relativamente joven, hombre de cuarta generación de argentinos, cosa que pocos pueden exhibir. Su padre fue intendente porteño y era socio del estudio jurídico de Carlos Pellegrini. Su abuelo fue militar rosista, con gran actuación en la primera mitad del siglo XIX, y la tradición familiar decía que murió insolado en la desbandada posterior a la batalla de Caseros, 3 de febrero de 1852. Su bisabuelo, también porteño y militar, tuvo actuación durante las invasiones inglesas y en la Guerra de la Independencia. Y también hay otro pariente, Pinedo, creo que sería una especie de tío abuelo o algo así, que fue expulsado de las Malvinas cuando los usurpadores británicos se hicieron pie en ella en enero de 1833. Por lo tanto, Pinedo era miembro de una familia tradicional y perteneciente a las clases más encumbradas del país. Era muy inteligente y se doctoró en leyes en la Universidad de Buenos Aires. Era muy abierto de criterio y allí en la universidad conoció a su amigo Antonio de Tomaso, ¿sí?, quien lo atrajo a las filas socialistas. Antonio de Tomaso hizo lo mismo que ingenieros, castellanizó su apellido porque era Di Tomaso, ¿sí?, hijo de inmigrantes italianos, o también un hombre muy, muy inteligente, aunque falleció tempranamente. Fue elegido diputado, Federico Pinedo, 4 veces en su vida, las 2 primeras por el Partido Socialista y las restantes por el Partido Socialista Independiente, del cual fue miembro fundador, como veremos a continuación. La primera vez, en 1920, no pudo asumir por no contar con la edad reglamentaria. Se requería tener 25 años. La segunda vez sí asumió, y junto con De Tomaso se convirtieron en una de las estrellas parlamentarias del socialismo en la década del 20. En particular, la intervención de Tomaso, muy recordada y lapidaria, fue cuando pidieron la formación de una comisión para que investigara la masacre de lo que se llamó la Patagonia Rebelde, o Patagonia Trágica. Y no lo lograron porque la mayoría radical lo impidió, por supuesto. Obviamente De Tomaso después cambió esa perspectiva, ¿no?, ideológica.
Sin embargo, se fueron distanciando de la conducción del Partido Socialista. Tanto Pinedo como De Tomaso opinaban que había una especie de oligarquía dirigiendo al partido formada esta por Juan B. Justo, Nicolás Repetto y sus respectivas familias. Eran personas jóvenes y ambiciosas y por lo tanto en 1927 se separan del Partido Socialista fundando una escisión conocida como Partido Socialista Independiente, a los que los socialistas que siguieron en el partido tradicional lo llamaban libertinos porque su órgano de prensa se llamaba Libertad, que terminó mezclándose con los restantes partidos de la Concordancia, coalición conservadora que sustentó la candidatura del general Agustín P. Justo en 1932. Fue un hombre golpista en 1930. Bueno, toda su intervención está relatada en numerosos tratados históricos y en sus propias memorias. No nos detendremos en eso. En 1933, Pinedo será llamado a ocupar el Ministerio de Hacienda, por lo que podemos colegir que del socialismo originario poco había quedado. Pinedo en realidad ocupó ese ministerio en tres ocasiones, entre agosto de 1933 y diciembre de 1935 con el presidente Agustín P. Justo, el general, presidente fraudulento. Entre septiembre del 40 y enero del 41 con Ramón S. Castillo, vicepresidente en ejercicio de la presidencia por licencia de Ortiz, otro presidente fraudulento, y la tercera vez unos pocos días de abril de 1962, cuando José María Guido se hace cargo de la presidencia tras la destitución de Arturo Frondizi. Ya entonces no es ministro de Hacienda, sino Ministerio de Economía. Federico Pinedo es el más absoluto, claro y lúcido exponente del liberalismo económico argentino. Su libro más famoso se llama En tiempos de la República, cuya primera edición es de 1946, que fue reeditado en numerosas oportunidades. Se trata de un libro de memorias, escrito desde la intimidad del poder, y en cada edición posterior fue agregando su recuerdo de los sucesos que le tocaría vivir. Podemos decirlo con bastante honestidad. Fue también un exponente del más rancio antiperonismo, reconciliable con Perón bajo cualquier circunstancia. Ahí hay otra foto de Pinedo, sonriente. Sin embargo, Pinedo aplicó políticas que no son estrictamente liberales bajo el gobierno del general Justo. Ustedes saben que cuando comienza la Gran Depresión en 1929, aún gobierna Hipólito Yrigoyen, quien está en su segundo mandato. El gobierno radical no atina a dar respuesta a la misma y en septiembre de 1930, es decir, 10 meses después de sucedida la crisis, se produce el golpe de Estado, el 6 de septiembre exactamente. El general golpista ocupa la presidencia del general Uriburu, que aplica las soluciones tradicionales a la crisis, reducción de salarios, contracción monetaria, reducción del gasto público, etc. Sin embargo, no alcanza con estos remedios. Obviamente la crisis era mucho más importante. Entonces, queda claro que la crisis durará mucho tiempo. En 1932, como dijimos, se produce la Conferencia de Ottawa y la oligarquía ganadera comienza a preocuparse ante las perspectivas de la caída de sus ventas al exterior, al concentrar su principal comprador, Gran Bretaña, sus importaciones de materia ganadera en los países del Commonwealth, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, etc. En 1933, Prebisch, que es subsecretario de Hacienda, está en la comisión argentina que, enviada a Londres, negocia lo que luego será el Pacto Roca-Runciman. Roca por el hijo del general, que es Julito Argentino Roca, tiene el mismo nombre, era vicepresidente de Justo, del general Justo. Y Runciman era el ministro de Comercio británico. Durante su estadía en Londres, Prebisch lee varios artículos que Keynes escribió en el diario The Times, donde antes de la teoría general proponía medidas que hoy podemos llamar keynesianas para salir de la crisis. Los medios para la prosperidad, creo que se llaman, la colección de 4 artículos. Al volver a nuestro país y como subsecretario de Pinedo, crea una especie de plan denominado Plan de Acción Económica Nacional, una especie de New Deal argentino, como lo llama Fernández López. Por eso Fernández López lo llama los keynesianos argentinos.
Es un plan por el cual se crean las juntas reguladoras de carne, de granos, de azúcar, vitivinícola, etc. La Junta para combatir la desocupación y otras más. También se crea el impuesto a los réditos. Y esto es bastante obvio, ya que al romperse los lazos comerciales con el resto del mundo, o al disminuir por lo menos, los ingresos aduaneros, que eran el principal tributo nacional, caen en picada, por lo que el Estado debe crear fuentes alternativas de recursos. Bueno. El plan, este plan de acción económica nacional, también en alguna medida apoya la industrialización, aunque el funcionamiento del Pacto Roca-Runciman impide esto, lo constriñe de alguna manera el funcionamiento de toda la economía. Porque entre los puntos acordados en ese pacto estaba la condición de que nadie podía competir con los frigoríficos ingleses. El gran opositor al acuerdo va a ser Lisandro de la Torre, vocero de productores ganaderos que quedan al margen de este acuerdo, a través de los famosos debates parlamentarios que se van a interrumpir cuando un matón a sueldo asesina a Enzo Bordavere, senador electo por la provincia de Santa Fe, que no le impedían asumir su mandato, que asistía al debate y se interpuso entre De la Torre y su asesino. Hay una película, El asesinato en el Senado de la Nación, que reconstruye estos acontecimientos. Recapitulando, estas medidas descritas nos indican la aparición de un intervencionismo estatal que se hace para preservar las posiciones de poder de la clase dominante o de grupos de intereses muy poderosos, no para favorecer a las clases más numerosas, como sería el intervencionismo estatal peronista una década después. Y tampoco lo hacen porque les guste, sino porque de alguna manera no tienen más remedio, si quieren seguir conservando sus posiciones como eran antaño. Otra de las medidas que se toman es la conversión radical del sistema monetario y financiero. Ustedes saben que la caja de conversión había sido creada en 1891, mientras que en 1899 se sanciona la ley 3871, y entre 1912 y 1914 el sistema funciona bien, es decir, mientras hay entrada de oro. En este último año estalla la guerra en Europa, la Gran Guerra, y el gobierno cierra la caja de conversión, lo que implica que cesa la convertibilidad entre el peso y su equivalente en oro. El cierre de la misma durará hasta 1927, en los años prósperos de la presidencia de Alvear. Bueno, en el material bibliográfico subido al campus virtual hay alguna historia e inclusive una anécdota sobre esa reapertura. Ahora bien, 2 años después vino la crisis y entonces el presidente Irigoyen ordenó el cierre de la caja de conversión. O sea que para el periodo que estamos considerando había una especie de hueco. Este fue llenado en 1935 con la creación del Banco Central, que recuerden siempre nació como Banco Central Mixto, ya que tenía participación de capitales extranjeros, básicamente ingleses y argentinos. Y será nacionalizado en 1946, poco antes de la asunción presidencial de Perón, el 4 de junio de ese año. Presidente electo ya por el voto popular. Es decir, que el Banco Central va a asumir las funciones de la caja de conversión y asumía también la función que hasta entonces tenía el Banco Nación, que era el monopolio de la emisión monetaria, a través de la Casa de la Moneda. El proyecto que regulaba el funcionamiento de la banca central fue hecho por Sir Otto Niemeyer, un banquero inglés que había sido compañero de estudios de Keynes, y fue modificado por Raúl Prebisch. También a este le ofrecieron la presidencia del Banco Central, la cual rechazó elegantemente, aduciendo su extrema juventud. El gobierno designó entonces a Bosch, un hombre respetado, para ocupar ese cargo, y designó a Prebisch como gerente general. Prebisch ocupó esta posición hasta septiembre de 1943, siendo desplazado en ese año por el gobierno surgido del golpe del 4 de julio. En ese periodo, del 35 al 42, redactó todos los años las correspondientes memorias anuales de la institución, además de dirigir y controlar la política monetaria del país, que no era un tema menor porque, digamos, Bosch era meramente un figurón. El autor intelectual de lo importante no era otro que Prebisch. Hay 2 gruesos volúmenes publicados hace ya 2 décadas, en realidad hace ya 4 décadas, que compilan toda esta voluminosa producción de Prebisch, incluyendo las memorias del Banco Central,
constituyendo una fuente muy importante y no solo para el estudio de la política económica en el periodo. Fueron publicadas en 1972. ¿Qué es otro material importante por lo cual nos acordamos de Pinedo? Bueno, el famoso Plan de Reactivación Económica de 1940, cuando era ministro de Hacienda del presidente o del vicepresidente en el ejercicio de la presidencia, Castillo. El general Justo había gobernado de 1932 a 1938. En ese año, y para cubrir el periodo presidencial 1938-1944, asume otra fórmula fraudulenta, integrada por Roberto Ortiz, un radical antipersonalista, y Ramón Castillo, un conservador de Catamarca. Ahora bien, cuando digo presidencia fraudulenta, digo, no, aquí, a diferencia de la elección de Justo en 1932, esta vez la Unión Cívica Radical había participado, pero le cometen fraude, descaradamente. Ahora bien, Ortiz había sido ministro de Obras Públicas de Alvear, y más tarde ministro de Hacienda de Justo, y tenía la intención de reformar el sistema electoral, es decir, de terminar con el fraude. ¿Qué hace a poco de asumir la presidencia? Interviene en la provincia de Buenos Aires, que era el lugar donde el fraude era más escandaloso. En consecuencia, se pelea con sus socios políticos de la Concordancia y comienza a ser apoyado por los partidos políticos opositores, básicamente por la UCR, que consideraba que le habían violado la elección. Desgraciadamente, Ortiz tiene problemas de salud derivados de su diabetes. Se está quedando ciego. Era un hombre relativamente joven, menos de 60 años. En algún momento de su enfermedad tiene que resignar el poder, es decir, no renuncia, sino que pide licencia por razones de salud, reemplazándolo entonces su vicepresidente Castillo, que obviamente no comulga para nada con las intenciones de Ortiz. Esto sucede en septiembre de 1940. ¿Qué hace Castillo entonces? Forma parcialmente un nuevo gabinete con gente que le responde, digamos, y designa a Pinedo como ministro de Hacienda. Recién, 2 años después, en 1942, va a renunciar definitivamente Ortiz cuando se compruebe que su ceguera es irreversible, es decir, que no tiene cura. ¿Qué había pasado en 1940? Los temores que otrora expresara Bunge se habían manifestado plenamente. Había estallado la guerra en Europa y entonces Argentina seguía comerciando con Gran Bretaña, aunque ahora ésta no tenía divisas para pagarle por sus compras, sino que acreditaba esas libras a nombre de Argentina en el propio Banco de Inglaterra a favor de nuestro país. Libras que en el momento de la guerra eran inconvertibles. Por lo tanto, Argentina carecía de divisas para poder comprarle a los Estados Unidos, lo que Bunge había expresado ya en 1924. Entonces Pinedo lúcidamente se da cuenta de que hay que cambiar la orientación política dominante. Se da cuenta de que el sol sale ahora por Estados Unidos y no por Inglaterra. Entonces, uno de los objetivos políticos del plan es vincular a la Argentina con los Estados Unidos. El plan no tiene, digamos, un objetivo fiscalista como para compensar en el sector interno lo que ahora se pierde por el sector externo, sino de tipo económico, reactivar la economía. ¿Cómo? Bueno, promoviendo el Estado un sistema de crédito barato dirigido a 2 fines. Esto implicaría una modificación en la política monetaria, ¿no? Primero, al sector industrial a través de una especie de intervencionismo encubierto, materializado en créditos a muy baja tasa de interés, pagaderos a 15 años de plazo. Segundo, como proponía Bunge, construcción de viviendas económicas baratas para los sectores populares con financiación a 30 años, lo cual paradójicamente va a ser lo que efectuará el Banco Hipotecario Nacional en la época de Perón, dirigente a quien tanto va a denostar Pinedo. Pinedo, ex post, tiene una actitud ambivalente con respecto al plan. Lo defiende, pero no está íntimamente convencido del mismo, digamos. Sabe que tiene que tomar esas medidas, pero no le gusta. Por eso, el doctor Fernández López sostiene que en realidad el autor intelectual del plan Pinedo es Prebisch y no Pinedo. Él tiene que defenderlo en el Congreso para que se lo aprueben, y después en sus memorias cada vez habla menos del plan. Se ve que era algo que estaba en contradicción con todo lo que pensaba. Porque muchas de las medidas del plan van a ser llevadas después a cabo por el peronismo, claro que en otro contexto institucional,
Y Pinedo es un acérrimo antiperonista, es más, fue encarcelado por el peronismo en 2 oportunidades por lo menos, aunque brevemente. Por eso el artículo de Liach, que está en la bibliografía, considera el Plan Pinedo como un antecedente teórico del gobierno peronista. Con el paso del tiempo, Pinedo se fue convirtiendo en un referente cultural o ideológico, y en 1948 se afilió al Partido Demócrata, que es el nombre que tenía el Partido Conservador. Volviendo al plan. En ese plan, Pinedo propone contraer un empréstito para aliviar las finanzas públicas, y por primera vez no en el mercado londinense, donde Argentina se endeudaba tradicionalmente, sino en el mercado norteamericano. Esto se va a concretar parcialmente, ya que Pinedo proponía contraer una deuda de 110 millones de dólares, pero se contratarán 60 millones. Ahora bien, el plan de reactivación económica es también una especie de jugada política, porque Castillo, que tenía sus propios objetivos, quería hacer una especie de arreglo con la oposición radical. Por las medidas que había tomado Ortiz para preservar la pureza electoral, en diputados había mayoría opositora, aunque en el Senado el bloque mayoritario fuera el de la concordancia. Y entonces los radicales, que eran fuertes en la Cámara Baja, no querían discutir ningún tipo de legislación, hasta tanto el gobierno de Castillo tomara ciertas medidas, como la de intervenir 2 provincias con gobiernos fraudulentos, Santa Fe y Mendoza, donde el fraude había sido absolutamente descarado, y gobernaban fraudulentamente gobernadores de la alianza gobernante. En la época, los radicales carecían por completo de visión estratégica. Esta es una opinión. En ese contexto, Federico Pinedo hace una gran jugada política. En enero de 1941, vuela a Mar del Plata, donde Alvear, líder de los radicales, estaba descansando en su casa. Era verano. Para entrevistarlo con vista a la búsqueda de una especie de acuerdo patriótico, pero fracasa, y al no poder hacer aprobar el plan, se ve obligado a renunciar, lo que hace a los pocos días. Sin embargo, el plan es discutido ampliamente en el Congreso, siendo aprobado por el Senado, de mayoría oficialista, aunque no puede pasar por diputados, en donde ni siquiera es tratado. También es objeto de debates en la prensa. La Unión Cívica Radical crea una comisión dedicada al estudio del plan, la cual es presidida por Hortensio Quijano, que es notable paradoja, que después será vicepresidente de Perón, en su carácter de líder de la UCR, Junta Renovadora, una escisión del radicalismo que surgirá en 1945. Hortensio Quijano era un dirigente correntino, alvearista. Obviamente todos los radicales consultados se expiden en el sentido de no tratar el plan, hasta tanto el presidente Castillo acepte sus exigencias de intervención a las provincias, lo que también coadyuva en el sentido del fracaso del plan. Simultáneamente, las entidades tradicionales liberales, como la Sociedad Rural, CARVAP, los grandes diarios, se manifiestan en contra del plan porque este era intervencionista. Y desconfiaban de esta actitud, postulando que, una vez finalizada la guerra, las fuerzas del mercado operando libremente restablecerían la situación anterior. Pinedo, sin embargo, se daba cuenta de que no iba a ser así. Inclusive en 1941, después de toda esta ocurrencia y habiendo renunciado a su ministerio, hace un viaje a Estados Unidos. La única institución que apoyó el plan fue la UIA, la Unión Industrial Argentina, que agrupaba a uno de los principales beneficiarios del plan. Este es el gran momento de la denominada sustitución de importaciones fácil, porque el mercado mundial europeo no nos abastece más y tampoco teníamos divisas para comprar en el mercado norteamericano, por lo que se empiezan a fabricar acá, a veces torpemente, gran cantidad de bienes que antes se importaban. Es el momento del racionamiento de la nafta, de las cubiertas para automóviles, etc. Y unos años más tarde, la época en que el cine argentino entra en crisis por falta de celuloide, y la época en que empieza la industria llamada Flor de Seibo, que hará eclosión durante los primeros años del régimen peronista. También, en los debates parlamentarios, le cuestionan a Pinedo el artículo 10 del plan de reactivación, que lo afecta personalmente. Este proponía el rescate de las acciones ferroviarias, es decir, la nacionalización del sistema ferroviario, que también se va a llevar a cabo bajo el gobierno peronista.
Pero, ¿qué problema había? Pinedo, como abogado particular, era asesor de las compañías ferroviarias inglesas, por lo que en realidad había una incompatibilidad ética muy grande. Y una importante parte de la oposición se aferra a ese artículo para cuestionar la totalidad del plan, lo que era más grave. En consecuencia, Pinedo no tenía ningún apoyo, excepto la Unión Industrial Argentina. La oposición no lo quiere tratar, Castillo lo deja librado a su suerte, sus amigos políticos no lo ayudan, la gran prensa lo critica, entonces el plan deviene en un fracaso y él renuncia al ministerio. Y queda solo como un antecedente. Otra foto de Pinedo. En 1943, este régimen, al que los nacionalistas llamaron la década infame, cae. Y la anécdota que rodea esta caída no es banal. Castillo, ya presidente en ejercicio por la renuncia, y creo que también había fallecido Ortiz, quiere imponer su sucesor en el mejor estilo del viejo régimen, designando para ello al salteño Robustiano Patrón Costas. Los militares se oponen y organizan un complot que está, digamos, orquestado en torno al célebre GO, Grupo de Oficiales Unidos o Grupo Obra de Unificación. Bueno, en realidad acá hay un error, porque Castillo obliga a renunciar al ministro de Guerra porque los radicales le habían ofrecido ser candidato a la presidencia para que, al ser un hombre del ejército, Castillo no se atreviera con el fraude. Lo que pasa es que, aunque Ramírez no era miembro del GO, todo el grupo de oficiales que está por detrás de él, sí lo era. Entonces al día siguiente es derrocado. Ese es el emblema del GO. Primero, los miembros del GO piensan en el general Arturo Rawson como presidente, pero como era aliadófilo o partidario de los aliados, y el grueso del GO era neutralista, entonces no llega a jurar como tal. Y queda el propio Ramírez, partidario de la neutralidad, el que finalmente se queda con ese cargo. Posteriormente, por las circunstancias y por la presión norteamericana, una vez que Estados Unidos, hasta que fue atacado por Japón, quería mantener a todas las Américas bajo una estricta política de neutralidad. Ahora, una vez que es invadido, quiere que todos los países americanos le dedican la guerra al eje. Entonces, esa presión hace que Ramírez se vea obligado a romper relaciones diplomáticas con Alemania y Japón. En Italia ya había sido derrocado el fascismo, y va a ser destituido en una maniobra interna del ejército y sustituido por el general Edelmiro J. Farrell, quien será el que finalmente abrirá el camino al coronel Perón. Pero esa es otra historia, fuera de nuestro interés por el momento. Es importante esto, el GO no era un grupo fascista, aunque había fascistas dentro del GO. ¿Sí? Hay un libro muy interesante que hace la historia del GO, un historiador mendocino lo hizo, donde va diciendo, bueno, cómo son los enfrentamientos internos dentro de este. Pero eso es un tema de político y no de economía. De alguna manera, en cuanto al pensamiento económico argentino, el año 1940 es como la clausura de una época. En ese año Bunge publica, ahora que hemos dicho, Una Nueva Argentina. Scalarbini Ortiz, un hombre de forja, Fuerza de Orientación Radical de la Juventud Argentina, Historia de los Ferrocarriles Argentinos. Giudice, un comunista, Imperialismo Inglés y Liberación Nacional, que hasta donde yo sé es el primer texto donde los comunistas argentinos denuncian el sometimiento al imperialismo británico. Es la época que precede a la invasión nazi a la Unión Soviética, ¿no? Donde los comunistas sostenían la más férrea neutralidad. Barral Souto, un español que vive en la Argentina, profesor de economía, publica un breve artículo, Principios Fundamentales de la División del Trabajo, que es un antecedente de la programación lineal, aunque desgraciadamente solo será traducido al inglés recién en 1970, y digamos la economía clásica, la economía mundial no le hará ningún tipo de reconocimiento. El texto se puede encontrar en dos de los libros de Fernández López. Está transcrito el artículo. En 1943, como dijimos, Gondra publica La Historia Económica de la República Argentina,
Y en 1944, después de dejar el Banco Central y retornar a la cátedra, Prebisch publica Moneda y ciclos económicos. Y en 1945, Salvador Oría, que fue ministro de Obras Públicas del presidente Castillo, ya fuera del gobierno, publica El Estado argentino y la nueva economía, intervencionismo defensivo, con lo que anticipa, de alguna manera, la política económica del peronismo. Digamos, es una época de vísperas, como decía Jauretche, de una transición muy acelerada, pero no crean que esto sucede solamente en la Argentina, porque esta transición hacia el intervencionismo del Estado es un fenómeno de alcance mundial, como hemos visto oportunamente. Bueno, la bibliografía utilizada para la anterior presentación y para esta, la general son 2 libros de Fernández López y un libro de Olarra Jiménez. El artículo de Gonda que he dicho está transcrito tanto en Cuestiones Económicas Argentinas como en Economía y Economistas Argentinos. Libros de diferentes momentos. De profundización tenemos el volumen 1 de Alberdi, donde están los escritos económicos, el libro de Bunge, reeditado por Hispamérica en 1984. Fíjense ustedes que del 40 al 84 no hubo ediciones de este texto. Para ver la figura de Mariano de Fragueiro, un interesante artículo de Todo es Historia. Para ver a Pinedo, un texto de Cirigliano, el debate sobre los proteccionistas argentinos del 70, del siglo XIX, fue publicado en la revista Estrategia. Este artículo de Fernández López trata sobre Vicente Fidel López como profesor de economía. El libro de Francés sobre la trayectoria intelectual de Juan B. Justo. El artículo de Liach, el Plan Pinedo, su significación histórica y los orígenes de la economía política del peronismo. El texto de Olivera, que hemos mencionado, que analiza la teoría alberdiana de la crisis. Este es un artículo muy bueno de Pinedo, sobre el Plan Pinedo de 1940 en la revista Todo es Historia. Desgraciadamente es inconseguible. Popescu para la figura de Silvio Gesell, Rapoport para el análisis del modelo liberal, y Terzaga también, un autor socialista en su momento, que publica un artículo muy interesante sobre Mariano Fragueiro, viéndolo en perspectiva como un divulgador del socialismo utópico del siglo XIX. Bueno, gracias por la atención que presten a esto. Y